Estamos de regreso y ante las distintas preguntas que surgen de los embargos a los deudores del crédito con aval del Estado, es que queremos conversar con el diputado de Renovación Nacional, integrante de la Comisión de Hacienda e integrante de la Comisión de Familia, Eduardo Durán. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde, un gusto de saludarle y también a toda la audiencia de CNN hasta ahora. Bueno, lo tenemos como por sus dos comisiones también el trabajo que realizan las dos, porque está en la Comisión de Hacienda, está viendo ahí cómo se cobra esta deuda, pero también pertenece a la Comisión de Familia y esto ha golpeado a las familias. Lo primero que le quiero preguntar es ¿cómo leyó usted el mensaje del presidente Gabriel Boric que posteó en su cuenta de X? Bueno, en primer lugar, para dar un poco de contexto, hay que decir que el CAE permitió que cientos de miles de jóvenes estudiaran cuando el Estado no tenía un sistema de financiamiento, pero también dejó más de 550.000 deudores aproximadamente y una morosidad que supera los 4 billones de pesos a favor del fisco. Ahora, al leer la declaración del expresidente Boric, cuando él prometió la condonación del CAE, que no cumplió ya en las condiciones en que dejó también el estado de las finanzas públicas de nuestro país, era una situación a todas luces imposible de poder llevar a cabo y poder cumplir esa promesa que en definitiva no pudo ser realidad. Ahora, una cosa, claro, es saldar las deudas. La pregunta es la manera en que se está llevando a cabo este cobro. Pero antes de eso, dada el sobreendeudamiento que tenían muchas personas con el CAE, y eso es verdad, se llamó a repactar, se llegó a un número importante de repactaciones, pero lo que ocurrió durante este fin de semana sobre todo fue que se vaciaron cuentas bancarias y este vaciamiento se produjo a personas que no habían recibido los mensajes o su situación fiscal hoy es distinta a la situación fiscal que tenían terminado el año 2025, que es cuando se hace el balance del Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, el procedimiento el que está establecido, aquí no hay nada fuera de la ley, nada irregular que no esté aplicándose. Ya, pero había un compromiso primero por parte del gobierno de hacer una repactación para los que ganaran menos de 3 millones, eso no ocurrió, que solamente se iba a cobrar a los sueldos altos que fueran más de 5, pero entendiendo también en un sistema de repactación, porque hay gente que quedó con la cuenta en cero. Si usted me permite responder y completar mi respuesta, bueno, hacer un crédito fiscal, ¿cierto? La tesorería ocupa un procedimiento simplificado del Código Tributario, ¿ya? Eso como base. Y el tesorero regional opera como un juez, ¿ya? Lo que le da atribuciones para congelar fondos sin necesidad de pasar por tribunales ordinarios. Eso en primer lugar. Ahora, como usted lo dice bien, hubo un compromiso del gobierno de hacer efectiva y agilizar y apurar este proceso de cobranza a los altos sueldos, entendiéndose sobre 3 millones de pesos y con mayor razón a los ciudadanos deudores del CAE que ganan más de 5 millones de pesos. Y hacer una excepción en los que tienen tramos más bajos y estamos hablando de 1,5 millones de pesos hacia abajo. Situación que lamentablemente en algunos casos no ocurrió. Por eso, en la reunión de comité político, nosotros como bancada de Renovación Nacional hicimos presente esta situación. El gobierno dijo que lo iba a revisar, puesto que es a todas luces obvio de que las personas que tienen pocos ingresos, y estamos hablando de 1,5 millones hacia abajo, tienen poca capacidad también de ponerse al día con una deuda que no es una gratuidad, convengamos en eso. Claro. Ya, yo en su momento también estudié en la universidad con el fondo, el crédito fiscal, y me demoré después los 11 años en pagar esa deuda. ¿Ya? Entonces, hicimos el hincapié a que debido a la situación económica que la estamos viviendo, donde las familias también tienen que enfrentar situaciones complejas,
de distinta naturaleza, que a las personas que son deudoras y que tienen ingresos bajo el 1,5 millones de pesos se les aplique otra regla más laxa, que haya mayores facilidades de tal manera que ellos también tengan la oportunidad de ponerse al día, pero no con la exigencia de los altos sueldos que hoy día están también siendo deudores del CAE. Ya, pero las personas, por ejemplo, que se les vació la cuenta bancaria y que estarían en esa condición, ¿se les va a devolver la plata? Yo esperaría que sí, toda vez que fue un compromiso, como hemos convenido de parte del gobierno, y que las personas que sufrieron el vaciamiento de su cuenta y que son de los tramos más bajos, tengan la posibilidad de recuperarla y vamos a insistir en esa situación. Ya, usted lo planteó en el comité político y usted comparte mucho también con el ministro Jorge Quirós. ¿Cuál ha sido la respuesta del ministro? Bueno, esto recién ocurrió el lunes cuando lo planteamos en el comité político. Esta situación es nueva, la hemos estado escuchando, recibiendo, bueno, a contar del mismo lunes y los días posteriores, pero estamos insistiendo ante el ministro Quirós y ante el gobierno principalmente a través de nuestro ministro Sexpress para que esta situación pueda revertirse y, como dije anteriormente, los sueldos bajos que siendo deudores del CAE puedan tener una flexibilidad mayor que el resto para ponerse al día en esta deuda. Bueno, una de las personas que también en su momento fue muy criticada a propósito del CAE, porque fue una de las personas que diseñó este crédito, si bien sostiene que la deuda hay que pagarse, también plantea esta gradualidad. Él fue muy criticado por el actual expresidente Gabriel Boric, me refiero a Sergio Bitar, quien tuvo algunas palabras y me gustaría que lo escucháramos juntos, diputado. Es poco humanitario, es poco digno hacia las personas, porque ¿qué tienen que pagar? Tienen que pagar. Pero yo me imagino una persona que gana 1 millón y medio de pesos, debe 5 y le quitan todo el 1,5 millones, parte de ello es su sueldo. Lo encuentro inhumano la forma. Sugiero al gobierno que tiene que tener más sensibilidad con la gente en las medidas que toma. Si hay que apretarse el cinturón, hay que cobrar. Yo estoy convencido de aquello, para crear una disciplina también de que en que se endeuda paga. Pero hay formas y formas de pagar. Nunca pensamos que ocurriría eso, porque en el cálculo que se hizo se pensó que nunca excedería del 10% de la renta una vez que terminaban. Y después, en el gobierno incluso de Piñera, en el año 2011, se estableció un sistema, se extendió la gracia y se bajó a 2% el impuesto, el interés. Entonces se acomodó. Y después vino la presidenta Bachelet, que en el 2015 estableció la gratuidad. Y entonces tú cubriste ahí a los chicos que venían de familias más pobres. Bueno, básicamente está en la misma línea, por lo tanto... Poco... Dígame. No, lo estoy escuchando. No, que está en la misma línea suya, por lo tanto, hay cierto consenso en que efectivamente es lo que se debería hacer con estas personas. Y la pregunta, claro, es qué fue lo que ocurrió, que en definitiva se llegó al vaciamiento de las cuentas en esas condiciones. ¿Qué tienen que hacer las personas a partir de ahora? Porque yo le decía que esto puede haber ocurrido por personas que hoy día tienen un sueldo que es distinto al del año pasado o que desde marzo tienen otro ingreso o que efectivamente tienen una situación distinta a la que se consideró. ¿Qué es lo que se debería hacer? En primer lugar, quiero, antes de contestar su pregunta, entendiendo que cada uno debe ser responsable con sus propios compromisos. Sin embargo, en el gobierno anterior hubo una promesa, ¿ya?, que era la condonación masiva del CAE. Por lo tanto, en parte, es entendible que la gente haya decidido esperar, congelar el pago posiblemente de sus deudas, esperando esta eliminación y condonación masiva de deuda, que finalmente no se cumplió. Entonces, evidentemente, esa deuda se fue amasando a llegar a la situación en la que estamos hoy día. Pues bien, respondiendo y yendo a su consulta, las personas debieran acercarse a la tesorería a exponer su situación. Ya es un servicio público al cual todos los chilenos tienen acceso y la posibilidad de ir a exponer su situación actual de tal manera que puedan llegar a un arreglo
a una repactación de acuerdo a su nueva situación. Oye, es entendible que una persona que a lo mejor cambió su situación económica, le disminuyó el sueldo, en fin, cualquier eventualidad que a uno lo circunda, tenga la posibilidad de repactar sus deudas de acuerdo a su nueva situación, y esta no debiera ser la excepción. Bien, vamos a quedar entonces pendientes de los plazos, diputado, pero quiero seguir conversando con usted porque recién usted viene saliendo ahí de la Comisión de Hacienda, donde se aprobó el endeudamiento del país por más de 6.000 millones de dólares a propósito de la necesidad de cumplir con el presupuesto 2026. ¿Cuáles fueron los argumentos que ustedes acogieron y cuál es la situación fiscal a la que va a llegar el país con estos 6.200 millones de deuda más? Bueno, hay que ser claro y también decir que no es gratis o inocuo que se haya tenido que llegar a esta situación de que el gobierno esté pidiendo autorización para endeudarse en 6.200 millones de dólares. Estas son cosas que ocurren en forma excepcionales en los últimos gobiernos, y voy a mencionar posiblemente los 3 o 4 últimos gobiernos. Se hizo este mismo ejercicio para capitalizar Codelco, en segundo lugar para enfrentar la pandemia, y hoy en día para poder hacer frente a la grave situación económica que dejó el gobierno anterior. No quiero recurrir, porque no es así, a calificativos que se han manipulado de mala forma en el pasado inmediato, pero sí un deplorable estado de las finanzas públicas, que hay que hacer frente a esa gran cantidad de proveedores del Estado a los cuales se les adeuda todavía el pago y también capital de trabajo para los años que vienen. Por lo tanto, aprobamos con mayoría de votos en la Comisión de Hacienda, en la cual yo también participo, este crédito que está solicitando el gobierno, el Estado de Chile, para hacer frente a esta situación. Diputado, también el ministro Quirós sinceró también el día de hoy que no va a lograr llegar a la meta de crecimiento al final del gobierno del 4% que él había esperado, y rebajó esta estimación a un 3,5%. ¿Cómo ya tan rápido, a 3 meses de gobierno, se están viendo esta reducción de cifras? Porque la promesa era otra y se está yendo y está llevando también el ministro del país a una reforma que incluso promete que este eventual crecimiento va a llegar mucho incluso después de terminado el gobierno. Efectivamente, al momento de presentar este proyecto de ley, se indicaba que el crecimiento y las cuentas azules, por decirlo de alguna forma, iban a estar efectivamente posterior al cierre de este gobierno, ¿ya? Si una situación insospechada. Mira, voy a poner un simple ejemplo. Hablemos de una empresa en que el gerente que está de salida deja un informe al directorio donde hace las proyecciones de gasto, las proyecciones de ingresos, ¿ya? Y se retira. Bueno, llega el nuevo gerente, hace una auditoría y se da cuenta que no son los números verdaderos, que hay una cifra mayor en cuanto a deuda y todas las cosas que hemos sabido y conocido últimamente. Bueno, hay que redirigir las situaciones, las políticas a la nueva realidad y a la realidad verdadera y concreta con la que contamos el día de hoy. Por lo tanto, las proyecciones iniciales del gobierno, en este caso del ministro de Hacienda, que era de crecer en un 4% y ahora la rebaja a 3,5%, es debido precisamente a las situaciones que se han ido conociendo con el pasar de los días. No es algo antojadizo. Sí. Dígame. ¿Sí? No, lo que yo le quiero plantear es que esta situación, usted decía, hubo un cambio de cifras. Para usted, lo que hubo en el gobierno anterior, ¿es que se ocultaron cifras o las cifras se calcularon mal? Bueno, mire, pasemos también y hagamos un poquito de historia. Muchas estimaciones de la Dirección de Presupuesto fueron muy inconsistentes en varias etapas, situaciones que tuvieron que del mismo gobierno salir a revertir y a corregir por error en los cálculos, ¿ya? La Dirección de Presupuestos debe tomar y retomar ese prestigio que tenía en el pasado. También hemos sabido, después de los movimientos bajo línea,
que se hicieron en el periodo anterior, que fueron excesivos, ya que no quedaron registrados. Por lo tanto, son situaciones que se han ido conociendo con el devenir, ¿cierto? Y con el paso del tiempo, ¿ya? Es como cuando uno esconde los problemas bajo la alfombra. Claro, ¿ya? pero una cosa Entonces, es esconderlas y otra cosa es no haberlas estimado bien. En un acto hay dolo y en el otro hay falta de expertise o de calidad en la realización de las cuentas, si es que uno lo quiere llevar a un extremo. se dice muchas veces que estos movimientos bajo línea no quedan registrados, ¿ya? Pero lo bueno, lo positivo siempre es transparentar las cifras, Matilde, ¿ya? Toda vez que estamos hablando de finanzas públicas, de algo que le importa al país, no algo inocuo, no algo baladí, sino que son situaciones de extrema importancia en que está en juego, Sí. además, la credibilidad del país en los mercados internacionales y en las clasificadoras de riesgo. Por Por eso, lo tanto, estas situaciones debieran ser con total transparencia, abierta, no que el nuevo gerente, volviendo al ejemplo, descubre los nuevos datos, esto era, no, esta era otra cosa, tiene que responder el gerente anterior. No, las cosas se hacen bien, se hacen como corresponde y con la información que se tenía no estaban todos los datos a la vista del nuevo mandato y en este caso del presidente Kast y su ministro de Hacienda. ya, pero es que lo quiero preguntar bien si para usted hay dolo o no, porque usted se ha manifestado a favor de la acusación constitucional contra el exministro Quirós, por eso que quiero saber en base a qué la está apoyando. Yo creo que he dado respuesta suficiente respecto a mi voto a favor de la acusación constitucional en contra del exministro Grau, toda vez que estamos hablando aquí de una acusación jurídico-política. ¿Ya? Aquí se asumen también responsabilidades políticas y en este sentido el manejo que se hizo respecto de las finanzas públicas del país no fue el adecuado, no fue el mejor, no fue transparente como debió ser. ¿Ya? Pero los números están, o sea, la transparencia existe. No, no existe, porque si no, no hubiera tenido que hurgarse ni descubrir después el estado en que nos encontramos con 40.000 millones de dólares de deuda, llegando al borde de lo recomendable, razón por la cual tenemos que estar recurriendo 40.000 millones de dólares de deuda. Exactamente, y la deuda ascendió a 40.000 millones de dólares. Ya. Son datos de la causa, eso es por todo conocido. Ya, diputado, sí. Entonces, para usted eso es mérito suficiente. Usted me dice, hay mérito jurídico político. ¿Este es un juicio político? Como le dije, esta es una acusación jurídica, con base jurídica y política, donde por supuesto que se tienen que llevar a cabo también las responsabilidades que correspondan en este ámbito. Ya, lo que pasa es que se llama acusación constitucional, es haber obrado contra la Constitución. Contra la Constitución, y la Constitución establece cuáles son los tipos por los cuales incurrirían estas causales. Ya, ¿y cuál sería en este caso? Bueno, tiene que ver con la administración de los recursos, el manejo fiscal, y todo eso está estipulado fehacientemente. Si usted pudo leer la acusación, ahí está explicitado en qué se fundamenta para que el exministro Grau sea acusado como está haciendo la ocasión en esta oportunidad. Sí, yo la tengo. Diputado, dentro de su partido hoy día, la presidenta del partido, la senadora Andrea Valladares, ha dicho que, claro, todos los diputados están en su derecho, pero que esto tensiona con la oposición y también tensiona internamente al partido. ¿A usted no le hace sentido las palabras de la presidenta de Renovación Nacional? Bueno, yo no escuché directamente lo que usted me comenta, después tendré la oportunidad de Lo ver dijo en Radio Pauta exactamente hoy día en la mañana. Ya, lamentablemente no pude escuchar Radio Pauta hoy día en la mañana. Sin embargo, puedo decirle yo que esta es una acusación constitucional como tantas que se han presentado. Mire, yo creo que lo peor que ha podido pasar en este último tiempo, desde el retorno a la democracia, que a un presidente de la República se le acuse constitucionalmente, y eso ocurrió contra el expresidente Sebastián Piñera, bueno, que ya no está entre nosotros. Por lo tanto, si hay
mucha controversia. Pasaremos esta situación como en tantas otras. No hay que alarmarse, son situaciones de la política, hay que enfrentar las responsabilidades, ¿cierto? Y los actos que cada uno hace. Entonces, esto es una etapa más de las tantas que nos ha tocado vivir y en mérito a ella estaremos votando cuando sea el momento de hacerlo. Bien, diputado, le quiero agradecer este contacto con nosotros a propósito del CAE, a propósito también de todas las cosas que están pasando en el Congreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Matilde, un gusto de saludarle.